Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a la Madre Angélica, presidenta de la cadena de televisión norteamericana EWTN. Ella es la madre de un convento de monjas clarisas en Estados Unidos y también, como he dicho, presidente de esta cadena. Welcome to our television set here at the University Clinic. Thank you. Why don't you tell us or tell our audience? ¿Puede usted contar a nuestro público cómo llegó a ser presidenta de una cadena de televisión por cable? TV station. Well, it's a very long story, but I'll try to make it. Es una historia muy larga, pero intentaré hacerla corta. Some years ago, in Hace ya algunos años, en 1973 o 1974, el Señor me hizo escribir unos libros de espiritualidad, de los que se repartieron miles de copias por todo el mundo. A raíz de esto, empecé a recibir invitaciones de todas partes para dar charlas sobre los mismos temas. Así, en una ocasión, me invitaron a hablar en una televisión protestante de Chicago. Cuando entré allí, me quedé perpleja en la puerta. Me sorprendió lo pequeño que era el estudio. Y pensé, bueno, no se necesita tanto para llegar a las masas. Así que dije, Señor, yo quiero tener uno de estos. Pero después lo pensé mejor y me dije, ¿y qué haría yo con esto? Me fui a casa, pero no dejaba de pensar en esa idea. Así que le pregunté a una amiga, ¿cómo se graba una cinta de vídeo? Ella me contestó, no tengo ni idea. Y digo yo, pues entérate. Así que ella encontró una pequeña productora, me fui para allá, grabé una cinta y fue un desastre total y absoluto. Horrible, horrible. La traje a casa, todas nos reímos mucho, de modo que les dije a las hermanas. En fin, alguna gente vale y otra no. Obviamente yo no valgo. Pero ellas me animaron, madre, pruebe una vez más. Dije, bueno, una vez más. Volví y grabé un programa de media hora. Pero luego no sabía qué hacer con él. Tenía en mis manos la cinta con el programa grabado y no sabía qué hacer con ella. Volví a mi amiga y le dije, ¿qué hago ahora? Y ella, lléveselo a la CBN, que era una emisora de televisión que se llamaba Christian Broadcast Network. Y fuimos para allá. Aunque nunca se me ocurrió pensar que les iba a gustar mi cinta, porque fíjese, era yo, sentada en una silla, hablando de Dios. 2 semanas más tarde me llamaron de la emisora. Era el señor Rockebird que me decía, madre, hemos visto su programa y nos ha gustado mucho. ¿De verdad? Digo yo. Sí, me dice, ¿podría usted grabar 60 programas como este? Pues claro, digo yo. Pero, ¿qué dije? 60 programas de media hora eran muchos programas. Pero no quería fallarle a nuestro Señor, ya que me daba esa oportunidad. De modo que estuve yendo 3 veces por semana durante 3 meses a una emisora de televisión local y grabé los 60 programas. Para entonces ya habíamos comenzado a grabar una segunda serie. Cuando íbamos por la mitad de esa nueva serie, creo que llevábamos 17 capítulos grabados, vi en una revista de televisión el resumen de la película La Palabra. Una película blasfema en la que se presentaba a Cristo como un falso profeta. Me enfadé muchísimo porque tengo que reconocer que tengo un genio muy vivo. Estaba bajando la escalera cuando me di cuenta que la cadena que iba a emitir esa película era la misma que la que trabajaba yo. Pedí ver al gerente de la compañía y le pregunté, ¿usted piensa emitir esta película La Palabra? Me dice, sí. Y yo, ¿es usted cristiano? Dice, sí. Pero si es así, ¿cómo puede emitir un programa de estas características?
Y me dice, pero ¿usted cree que a Dios le importa? Y le digo, claro que le importa, y a mí me importa. De modo que le pregunto, ¿lo van a proyectar? Me dice, sí. Y yo, bueno, ¿esa es su decisión? Sí. Entonces le digo, pues yo tomo mi decisión. No voy a grabar más programas para usted y no quiero que se emita ni uno más aquí. Él se enfadó muchísimo, así que me dijo, si se va de esta emisora y de esta cadena, está usted acabado. Pero voy y le digo, yo no le necesito a usted, yo solo necesito a Dios. Y me fui. Lo que hice es lo que decimos en inglés, no sé cómo se dice en castellano, tener la boca grande. Porque yo no sabía nada de televisión, no teníamos dinero, pero ese fue el comienzo de esa cadena por cable que tenemos hoy. Porque construimos un estudio propio para poder hacer los programas. Lo que me gustaría saber es qué idea había detrás de todo esto, porque obviamente usted no lo hizo por hacerse famosa en televisión, de modo que ¿por qué cree que es importante estar en la televisión y por qué cree que ha tenido éxito? ¿La gente tenía hambre de programas así? Creo que todo empezó con una buena idea. Empezamos repartiendo libros. Repartimos 15 millones de libros por todo el mundo. Pero así no podíamos llegar a mucha más gente. 15 millones no es nada en comparación con los 60 billones con B que viven en la Tierra. Me di cuenta que lo que había que hacer es llegar a las masas, porque había mucha confusión en la Iglesia, sobre todo en esos momentos. Había confusión en el mundo sobre Dios, sobre Cristo, sobre su salvación, sobre su amor y su misericordia. Era algo que parecía no importarle al hombre de la calle. Pero aunque parecía no importarle, el hombre necesitaba la misericordia de Dios, su amor y su compasión. Era algo que los hombres debían saber, así que el objetivo no fue crear una cadena de televisión, sino llegar a la gente a través de programas que hablaran de esos temas. Primero grabamos 50 programas con un hombre de Minnesota, pero cuando acabamos me di cuenta que él tampoco sabía qué más hacer. I realized he didn't know where to put them either. I didn't know where to put mine. And God blessed us by giving us a big network, but where was he going to put them? We had 5 employees. En ese momento trabajaban para nosotras 5 empleadas. Llamé al ingeniero y le pregunté, ¿cómo podemos darle salida a nuestros programas? Él me contestó, a través de una emisora o cadena de televisión propia. Yo le dije, no nos lo podemos permitir porque es demasiado caro. Y él me dice, pues está el cable. ¿El cable? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que con pasar una sola vez podemos llegar a todo el mundo? Sí. ¿Pero hay algo más? Sí, existe el satélite. Digo yo, ¿y eso qué es? Entonces me describió lo que era un satélite. Me dijo que era como un pájaro muy grande allá arriba que tenía muchos canales. Y mientras me lo explicaba le digo, ¿y cómo puedo yo, con mi señal, ir de aquí, allí, arriba y regresar? Se me puso serio y me dijo, lo que usted necesita es un abogado, una licencia de la FCC y una emisora en la Tierra. Y yo le digo, ¿y qué es lo primero? Pues lo primero es ver si hay espacio, aire disponible para emitir. Hay que saber si ese aire que tiene usted encima está libre. Miré hacia arriba y le dije, a mí me parece que hay aire suficiente, hay mucho sitio ahí arriba. Me dice, no, hay muchas señales ahí arriba que van y vienen. Y yo le insisto, ¿pero qué es lo primero? Un abogado, me dice. Y pregunto, ¿cómo puedo conseguir uno?